Cuando alguien me menciona que le gusta el rock clásico, una de las primeras bandas que se me viene a la mente es Bon Jovi. Esta banda tiene un extenso repertorio con canciones que van desde las muy energéticas, esas que te ayudan a afrontar el a veces muy pesado día a día, y también tienen varias baladas románticas que están 10 de 10. Ahora, es una banda que ha trascendido por tanto tiempo que hasta el día de hoy la podemos escuchar sonando en algunas radios, en las radios que pasan música de verdad. Y bueno, sin más que decir, hoy vamos a analizar la canción You Give Love a Bad Name de Bon Jovi, para así descubrir algunas cuestiones con la gramática inglesa que nos pueden servir a nosotros también. La primera palabra que analizaremos es darling, que aparece en la frase darling, you give love a bad name. Ahora, puede que ya muchos sepamos que darling significa querida o querido, pero existen otros usos y hoy te voy a enseñar dos de ellos. El primero es que tiene una similitud con la palabra favorito, es decir, cuando nosotros escogemos algo sobre otras opciones. Pero tiene una diferencia clave y te la voy a mostrar con un ejemplo. Supongamos que en un salón de clases hay una persona, pongámosle Pablo, es el favorito del profesor o de la profesora. ¿Bien? Por, yo que sé, a lo mejor es muy castroso y se sienta adelante, como yo. Entonces, si nosotros decimos Pablo is the favorite of the teacher, entendemos pues que sí, él lo escoge sobre el resto de estudiantes. Pero si decimos Pablo is the darling of the teacher, tiene la misma traducción, por decirlo, también podemos decirle que es como el favorito, pero decir darling significa que aparte de ser el favorito, tiene una carga como emocional, como que le tiene cierto aprecio a este estudiante, como una relación de Matilda y maestra Miel, algo por el estilo. Pero solo en estos contextos y solamente con personas. No podemos decir cosas como Apple is my darling fruit, como decir la manzana es mi fruta favorita. No podemos decirlo con otro tipo de cosas que no sean personas. Y por otra parte, el otro uso se lo puede, digamos, utilizar como para molestar a alguien de forma sarcástica. Si tienes una compañera de trabajo, por ejemplo, y comete un error, le puedes decir algo como Great job, darling. Que si lo traducimos de forma literal no queda tan bien porque es como buen trabajo, querida. Y no suena tan bien. Sería más bien como buen trabajo, genial. Entonces tiene esos dos usos, darling. El inglés es un idioma que usa muchísimas contracciones en muchísimos casos. Tanto así que si por los gringos fuese, solamente nos dirían algo como ok. Y ya tendríamos que entender el contexto. Por una parte, usar contracciones está muy chévere porque nos ayudan a sonar fluidos. Pero cuando estamos aprendiendo gramática, a veces nos podemos encontrar con algunos obstáculos. Por ejemplo, en esta frase de Bon Jovi, When passion suppression. Esta especie de contracción, como esta como comita hacia arriba y una S, que por cierto, esa comita hacia arriba se llama apóstrofe. Este apóstrofe con esta S, en algunos contextos puede significar es, en otros has y en otros incluso posesión. Ese es un tema para otro video. Lo más normal es tener como la duda de saber si esta contracción es del verbo to be o has, que se usa como auxiliar en algunos tiempos del inglés. Bueno, para poder encontrar la diferencia, primero tenemos que refrescar un poco los recuerdos de cuando en la escuela o en el colegio nos daban una especie de tabla para aprender los verbos. Tendríamos 3 filas o 3 columnas. Bueno, eso. 3 de estas. Una era presente, la otra era pasado y la otra era pasado participio. Posiblemente para pasar los exámenes solamente aprendíamos la primera y a lo mucho la segunda. Muy rara vez utilizábamos la tercera. Bueno, esa tercera la vamos a necesitar. Es el tiempo son los verbos en pasado participio. Y aquí está la diferencia. Si después de la contracción de este apóstrofe con la S, la siguiente palabra es un verbo de esta lista que está en pasado participio, sin duda alguna estamos hablando de has. Y si no lo es, estamos hablando de is, en la mayoría de los casos. Si analizamos la frase de Bon Jovi, When passions appreciation, entonces después del apóstrofe y la S sigue un artículo. Entonces estamos hablando de is. Si por ejemplo pongámosle que me voy a inventar otra letra para Bon Jovi, y sería como When passions travel around the world. La siguiente palabra después del apóstrofe con la S es un verbo que está en pasado participio, que en este caso es como un viajado. Bien. Se traduce como cuando la pasión ha viajado alrededor del mundo. Sabemos que es un has porque la siguiente palabra después del apóstrofe y la S es un verbo en participio.
Yo sé que esto también puede ser como un poco confuso porque mezcla muchas otras cosas que tienen que ir como de base en el inglés, pero esa es la diferencia clave para poder entender si estamos hablando del verbo to be o de has or have como auxiliar. Siguiendo con la canción y justo un poco antes de entrar al coro tenemos la línea No one can save me, nadie puede salvarme. Ahora nos vamos a enfocar en no one, porque existe otra palabra que también se traduce como nadie, la cual es nobody. No one y nobody. ¿Existe alguna diferencia entre ellos? En el 99% de los casos no, y en un 1% sí. Me explico. Ambos se conocen como pronombres indefinidos, en este caso negativos, pronombres indefinidos negativos. Y ambos significan nadie. En la mayoría de los casos son intercambiables. Pero en ese 1% de los casos, el no one se dice que es mucho más formal que el nobody. En la mayoría de los casos puedes usar cualquiera de los dos. En ciertos casos puedes usar mejor no one para destacar formalidad y nobody para que sea más conversacional, diría yo. Ahora, ¿por qué si en una canción todavía de rock, siendo un lenguaje generalmente informal, se usó no one? Pues porque a nivel musical los compositores pueden escribir como se les dé la gana, como les surge en ese momento. Y aparte tengo entendido de buena fuente que quedaba mejor no one. Como lo sé, porque el mismísimo John me lo confirmó por WhatsApp antes de grabar este video. Ahora, para que quede bien claro esto, un ejemplo. Si por ejemplo vamos un día a la playa y vemos que el mar está peligroso, estamos en bandera roja y hay tiburones y todo, y queremos decir nadie está nadando el día de hoy, podemos decir tanto no one is swimming today o nobody is swimming today. Ambos tienen el mismo significado. En esta canción encontré una frase que me cayó como anillo al dedo porque me va a ayudar a explicar un tema que quería explicar hace bastante tiempo. La frase en cuestión es The damage is done, que significa el daño está hecho. Y el tema que vamos a ver en esta pequeña sección es la diferencia entre la voz activa y la voz pasiva, que ciertamente es un nivel un poquito intermedio en el inglés, tienes que saber muchas cosas antes de eso, pero esto es como una pequeña iniciación, ¿ok? Bien, para que todos estemos claros vamos a generalizar el contexto de una forma muy simple. La canción trata sobre un chico hablando sobre una chica, posiblemente haya sido su exnovia, y hablamos de una especie de desilusión, traición, lo que sea. Eso en términos muy generales. Entonces, el autor tuvo dos opciones para mencionar lo sucedido. Él dice, el daño está hecho, the damage is done. No nos dice por parte de quién fue hecho el daño, ¿ok? Es como que se sobreentiende. Está priorizando solamente el daño que él sufrió, su ruptura de corazón. Ahora, por otra parte, pudo haber dicho ella causó el daño en la frase, she caused the damage. Entonces todo el foco de atención va hacia ella. Pudo incluso nombrarla, pero no quiso. Yo mismo se lo pregunté también a John por WhatsApp y me dijo que no era necesario, que simplemente le gustó la frase the damage is done. Ahora, aquí viene la diferencia entre la voz activa y la voz pasiva. La frase de la canción The Damage is Done está escrito en voz pasiva. Este tipo de estructura gramatical se usa para priorizar el resultado antes que quien hace la acción. Mientras que la frase que me inventé, She caused the damage, está enfocándose en quién hace la acción, en quién fue la que causó el daño. Eso es lo que conocemos como voz activa. Para hacerles un recuerdo, de toda la vida en inglés nos han enseñado pues ese orden, sujeto, verbo, complemento. La mayoría de frases que sabemos hasta el momento son voz activa. Él baila en la pista. Él maneja su carro. Eso es voz activa. ¿Bien? Pero cuando queremos hablar de voz pasiva, queremos omitir incluso el sujeto. Es opcional ponerlo y vamos a enfocarnos en el resultado. Un ejemplo más para que esto esté un poco más claro. Como se lo dije, es complejo. Tienen que saber muchas otras cosas antes que esto, pero la diferencia es clave. Si tenemos a una autora de un libro llamada María, podemos decir una frase como María escribió un libro, en este caso Mary. Mary wrote a book. Eso es lo que nos han enseñado toda la vida. Estamos priorizando a María como autora. Pero si yo quiero enfocarme en el libro, diría The book was written by Mary, que sería el libro que fue escrito por María. Posiblemente porque quiera hablar sobre su obra y ya no sea tan interesante hablar específicamente del autor. Nuevamente resumiendo, la diferencia entre voz activa y voz pasiva es el foco de atención. Si nos enfocamos en el sujeto, es voz activa. Si nos enfocamos en el resultado, estamos hablando de voz pasiva.
Por último, pero no menos importante, les voy a enseñar otro uso que tiene la palabra very, que generalmente lo traducimos como muy, pero también tiene otros usos. Lo vamos a ver con la siguiente frase de Bon Jovi: Your very first kiss was your first kiss goodbye, que la encontramos en esta canción. Ahora, very en estos contextos ya no funciona como para decir muy, sino más bien funciona como un enfatizador para señalar exactitud y singularidad. Ahora, yo estoy consciente de que ese concepto sonó a chino, así que mejor partamos con unas palabras más criollas. A veces lo puedes traducir como justo, exacto, preciso, pero es adaptable, no tiene una traducción como tal. Por ejemplo, aquí en esta frase vemos que después de very viene la palabra first, que significa primero. Entonces, para enfatizarlo, sería como primerísimo. Y la traducción quedaría muy rara. Your very first kiss was your first kiss goodbye. Tu primerísimo beso fue también el primero de despedida, algo por el estilo. No, siempre, como en todo, mejor adaptarlo. Como algo así como justo tu primer beso fue también el de despedida. O tu primer beso fue de hecho el último. Un poquito más poético tomando en consideración que estamos hablando de una canción. Ahora, otros ejemplos, si supongamos yo estoy en la calle, me encuentro con una persona y luego justo me encuentro con una ex compañera de un trabajo. Si queremos mencionar por alguna razón, yo sé que estos ejemplos están raros, si por alguna razón quiero mencionar que ambos trabajamos en el mismo lugar, puedo decir We worked at the very same place. Trabajamos en el mismo lugar, pero enfatizando la parte del lugar. Y si por otra parte estoy con un amigo en mi casa y tuviese como 4 perros y 3 gatos y me pregunta ¿cuál fue tu primer mascota? Yo puedo señalar a uno y decir That was my very first pet. Esa fue como mi primerísima mascota, mi primer mascota. Repito, no enfoquémonos en la traducción literal, sino en que este very significa para enfatizar algo. Y eso fue todo por este video. Muchísimas gracias por quedarte hasta acá y verlo completo, o quién sabe, capaz lo viste por partes, no lo sé. Muchísimas gracias igual por ver todo este tipo de videos que estoy subiendo. Tengo más contenido en mis otras redes sociales, Instagram, TikTok, y asimismo te recuerdo que mi programa de estudio de inglés puede ayudarte a mejorar en dicho idioma, ya sea presencial en la ciudad de Manta u online en cualquier parte del mundo con conexión Wi-Fi. Si quieres más información puedes consultarme por privado, preferiblemente en Instagram. Y eso, practica mucho, sigue escuchando muchas canciones y sígueme.